Otro de los factores que señalábamos como integrantes del orden económico-social como interés jurídico tutelado es la protección penal al consumidor. Y esa protección penal, digamos, puede observarse bajo dos prismas. Uno, la propiamente económica o por razón de los derechos económicos que tutela, derechos económicos en cabeza del consumidor, de ese ente colectivo que denominamos consumidor, y otra por razón de los componentes de salubridad pública que se depositan en ese ente colectivo. Son importantes porque realmente nos arrojan un esquema de tutela penal mayor incluso que la del propio orden económico-social, y como es el consumidor el que está allí involucrado, pues vamos a aprovechar para de alguna manera anticipar esa protección, incluso por delante del análisis de la seguridad, de la salubridad pública como bien jurídico tutelado. Por razón de los derechos económicos que pueden resultar afectados allí, encontramos dos tipos penales: la alteración y modificación de la calidad, cantidad, peso, medida, que es la descripción del artículo 299, y el ofrecimiento engañoso de productos y servicios contenido en el artículo 300. Y por razón de la salubridad pública, los delitos de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico del artículo 372, y la imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias del artículo 373, con la consideración bien interesante de la posibilidad de concurso en la medida en que este tipo de comportamientos, cuando se depositan en un objeto material de las características que hemos señalado, médicas o de material profiláctico, pues afectan no solamente el orden económico-social, sino también la salubridad pública, y por ende el concurso es un concurso, digamos, por lo menos plausible. En relación con los derechos económicos, entonces, que sería la primera parte, o derechos de contenido económico, que van realmente más allá, pero que tienen esa posibilidad de afectar los derechos económicos y patrimoniales, si bien de una manera dispersa, en cabeza, digamos, de un ente difuso, como es el caso de los consumidores. Pues lo primero a señalar es que sí parece razonable que el Estado establezca mecanismos de tutela en protección de ese ente difuso, que no por difuso, que no por colectivo, no pueda resultar afectado, pero que tiene una calidad de extensión en materia de daño que no es o que puede no ser significativa individualmente, pero sumada globalmente, evidentemente sí tiene una gran trascendencia. Y además porque las características de productores y distribuidores en economías, sobre todo en economías subdesarrolladas, si bien no en todos los casos son características de monopolio, sí lo son en muchos casos como mecanismos de naturaleza oligopolística, y eso significa que su capacidad de expresión de sus intereses y del manejo de sus propios negocios pues está mucho más concentrada, y evidentemente puede al menos expresarse de una manera casi que unificada. Los consumidores, como son tantos, como son tan difusos, pues no tienen esa misma posibilidad,
y sí parece razonable entonces que el Estado entre protegerlos incluso por la vía del derecho penal. Y vamos a ver cómo lo hace para entender un poco en qué función se encuentra esta protección. Lo hace a través, en primer lugar, del artículo 299, alteración, modificación de calidad, cantidad, peso o medida. El que modifique en perjuicio del consumidor la calidad, cantidad, peso, volumen o medida de un artículo o producto destinado a su distribución, suministro, venta o comercialización, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses y multa de 66, etc. Bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos varias circunstancias particulares que son muy interesantes. En primer lugar, en relación con el comportamiento. ¿Cuándo se perfecciona el comportamiento? El comportamiento se perfecciona por la sola alteración o modificación en perjuicio del consumidor. ¿Qué significa eso? Fíjese que alterar en perjuicio de, ¿no es cierto?, es la manifestación del tipo objetivo, no ni siquiera de un propósito en particular, sino la manifestación del tipo objetivo. ¿Por qué? Porque también puede alterarse o modificarse en beneficio del consumidor. Es decir, en perjuicio del consumidor significa ofrecer una menor calidad, una menor cantidad, un menor peso, volumen o medida. Claro, ¿qué es lo que ordinariamente determina el nivel de antijuridicidad de la conducta? Porque una conducta que se haga por la vía contraria no tiene ningún sentido en términos de antijuridicidad. Entonces, esa alteración es una alteración de disminución de la calidad, cantidad, peso, medida, volumen, etc. De disminución que afecta ese interés global de los consumidores. Pero ojo, no es necesario primero que se perfeccione un negocio jurídico sobre el objeto material en estas condiciones. Segundo, tampoco y mucho menos es necesario que se produzca un deterioro o un perjuicio para el consumidor, que es la parte, digamos, que tiende a ser confusa y que tiende a ser malinterpretada de este tipo penal. No, aquí el perjuicio señala la disminución, la baja calidad, el bajo peso, la baja medida que se establece en relación con un producto. Y basta con que ese producto se altere en esas condiciones, simplemente para que se perfeccione el tipo. ¿Cuándo? Cuando el destino de ese producto sea el de la distribución, suministro o venta o comercialización. Es decir, no implica necesariamente este tema que los productos pues puedan ser disminuidos en su calidad, cantidad, peso, medida, si esos productos realmente no tienen la capacidad de afectar los derechos del consumidor por la sencilla razón de que jamás serán destinados a ese efecto. Es decir, estamos hablando de que el dolo involucra de cierta manera un propósito de circulación, pero ese es apenas un propósito, ¿no? Es apenas un ingrediente subjetivo del comportamiento, o al menos un componente del dolo. Quien realiza ese comportamiento debe conocer que el producto, debe conocer de manera directa o al menos eventual, que el producto pues va a ser destinado a la comercialización, a la distribución, es decir, va a entrar en un tráfico jurídico, tiene la capacidad al menos de producir un daño, que es lo que determina realmente esa condición especial del objeto material de la conducta. Claro, eso implica también, de cierta forma,
una limitación al derecho de dominio, porque ciertamente los bienes cuya calidad se altera en perjuicio del consumidor, cuyas condiciones se alteran en perjuicio del consumidor, pueden pertenecer a quien realiza ese acto, pero existe un deber de fidelidad con el mercado también en la manera como se producen, más que como se producen, en la manera como se afectan esos bienes. En otras palabras, no existe dentro de el manejo de estos bienes la posibilidad, por propios que sean, de alterar sus condiciones si esa alteración tiene la capacidad de perjudicar al consumidor. Porque hay un deber de fidelidad con el mercado de mantener intacta esas calidades en beneficio del consumidor. Ese que era una propuesta muy interesante, es así de alguna manera novedosa. Digo novedosa porque, por ejemplo, ya desde el derecho romano existían, por ejemplo, los delitos de alteración de pesas y medidas, y casi que con ese mismo epígrafe pasaron derecho hasta nuestros códigos federales y luego hasta el Código Penal del 22 y luego hasta el Código Penal del año 36. Pero no, digamos, bajo una estructura, primero, mucho más general, ¿no? Porque en principio los delitos que se tipificaban allí eran delitos casi que exclusivamente en la forma de cómo se medían los productos, y en segundo lugar bajo la concepción del orden económico social como bien jurídico tutelado, y además como una limitación al derecho de dominio y una protección casi que de manera expresa a los derechos del consumidor. El consumidor tiene derecho a que los productos que se le van a ofrecer correspondan a una determinada calidad, a una determinada cantidad, etcétera, etcétera, y entonces que ese que podría ser un antefacto, por ejemplo, de una estafa, pues no se produzcan de manera masiva en afectación de sus propios intereses. Y esto que estaba considerado bajo este presupuesto tenía una cierta dificultad. ¿Por qué? Porque eliminaba una posibilidad, porque lo primero porque exigía un presupuesto fáctico previo. ¿Cuál era ese presupuesto? Ese presupuesto es que existiera un producto original al cual se sometiese la actividad del sujeto activo de este comportamiento. Entonces excluía la posibilidad de que el producto fuera contrahecho falsamente desde el primer momento y que de esa manera se ofreciera como de una mayor calidad, etcétera, etcétera. Había, digamos, cierto vacío en la tutela de los derechos del consumidor, vacío que se llenó finalmente con la redacción del artículo 300, que es el ofrecimiento engañoso de productos y de servicios, que además amplía un poco la gama porque no solamente se refiere a bienes, sino también a servicios. En los siguientes términos: ofrecimiento engañoso de productos y servicios. El productor, distribuidor, proveedor, comerciante, importador, expendedor, intermediario, que ofrezca al público bienes o servicios en forma masiva, sin que los mismos correspondan a la calidad, cantidad, componente, peso, volumen, medida e idoneidad anunciada en marcas, leyendas, propaganda, registro, licencia o en la disposición que haya oficializado la norma técnica correspondiente, incurrirá en multa. Se llena así esa posibilidad. Se hace, digamos, en unas condiciones especiales, porque se refiere quizás a aquel sujeto activo. Fíjense la descripción típica
bastante compleja, por lo menos casuística, en la enunciación de las personas que pueden realizar este tipo de comportamientos, pero que señala de alguna forma que la intención del legislador fue penalizar aquellos comportamientos de sujetos activos calificados que tuviesen la posibilidad al menos de poner en peligro el bien jurídico tutelado, ¿no? E interesante la descripción del productor, la habíamos visto ya por allá en las normas sobre el acaparamiento, sobre la especulación, el distribuidor, el proveedor, comerciante, importador o expendedor. Pareciese que se tratase de eventos en los cuales la actividad del sujeto activo corresponde por lo menos a una actividad profesional y está señalado claramente en la determinación del comerciante dentro del papel que aquí se establece al sujeto activo. Lo que quiere decir que quizás hubiese bastado con hablar del comerciante, pero las otras, digamos que representan una especie de apelación de prevención general para señalar que la intención del legislador en este caso fue involucrar el comportamiento de personas que por su naturaleza profesional tienen la posibilidad de al menos poner en peligro el bien jurídico del orden económico social a través de su integración en la protección de los derechos al consumidor. Y interesante también en la medida en que el comportamiento debe realizarse a través de medios, digamos, masivos, a través de ofertas masivas. No es necesario que se produzca, y esto también es interesante, no es necesario que se produzca la venta, no es necesario que se produzca el pago, no es necesario que se produzca el perjuicio a un consumidor específico, a un individuo específico, basta con que se ofrezcan esos productos en forma masiva, y que se ofrezcan engañosamente. Este es un delito de fraude. ¿Por qué? Porque el ofrecimiento que se realiza no corresponde con las calidades efectivas del producto, en su calidad, en su cantidad, en su componente, en su peso, en su volumen, etc. Ni en la idoneidad que se señala a través de las marcas, de las licencias, etcétera, etcétera. Es evidentemente una disposición que amplía el marco de tutela a los derechos de los consumidores en materia penal, aunque, pues como ustedes pueden apreciar desde un comienzo, es claro también que se afectan no solamente los derechos del consumidor, sino la misma competencia, etcétera, etcétera, como lo hemos señalado reiteradamente en estos casos, porque finalmente lo que hay es una tutela muy casuística a el régimen de la competencia, pero a través de comportamientos que, digamos, dada su ocurrencia cotidiana, pues el legislador ha señalado como circunstancias que ayudan a apuntalar esa tutela de los derechos de los consumidores. Y ocurre también en el caso de la salubridad pública, de la salud de las personas. Casi que en un mismo sentido comparativo en relación con la manera como se realiza esa tutela por razón de los intereses económicos involucrados allí y de los intereses que son objeto de posible lesión. Aquí lo que es posible de lesionarse es la salubridad pública. Y lo tenemos a través de dos hipótesis también, que replican un poco la estructura sostenida para estos dos tipos penales anteriormente reseñados. El artículo 372 está titulado como corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico. El que envenene, contamine, altere producto o sustancia alimenticia, médica o material profiláctico,
medicamentos o productos farmacéuticos, bebidas alcohólicas o productos de aseo, de aplicación personal, los comercialice, distribuya o suministre, incurrirá en prisión de 5 a tantos. Bueno. En las mismas penas incurrirá el que suministre, comercialice o distribuya producto o sustancia o material de los mencionados en este artículo, encontrándose deteriorados, caducados o incumpliendo las exigencias técnicas relativas a su composición, estabilidad y eficacia. Las penas se aumentarán a la mitad si el que suministre o comercialice fuese el mismo que elaboró, envenenó, contaminó o alteró. Si la conducta se realiza con fines terroristas, la pena se aumenta. Bien, en este sentido nos encontramos, claro, ante una tutela superior en cierto sentido, pero finalmente también una tutela a los derechos del consumidor. El consumidor tiene, además de un derecho económico fincado en la calidad del producto, tiene un derecho a la salud pública fincado en la naturaleza, en que la naturaleza del producto que tiene la capacidad de adquirir no afecte su vida, su integridad personal o su salud, o ponga en riesgo su salud. Y por eso aquí esos mecanismos de alteración del producto van más allá en el sentido de que esa alteración contiene un propósito más nocivo, como es la contaminación, como es el envenenamiento, y además se refieren, como es apenas obvio, a productos de médicos o alimenticios o material profiláctico, ¿no? Pero entrañan también el mismo presupuesto de la alteración y modificación de los productos con un sentido meramente económico, porque solamente se envenena lo que ya existe, solamente se modifica, se contamina lo que tiene una previa existencia, etc. Lo que sí es muy interesante es que además de ese acto de alteración, que lo vimos paralelamente en relación con los delitos contra el orden económico-social, en este caso se penaliza el facto posterior, el post facto, que es la comercialización, la distribución del producto, la manipulación posterior con fines de intermediación. Eso sí no existe ni en el ofrecimiento engañoso de productos ni en la alteración de sus calidades. Y no existe porque esa alteración significa un demérito en su valor patrimonial. Por lo tanto, la comercialización en sí misma se encontraría penalizada como una forma de estafa, bien acabada cuando el negocio jurídico se perfecciona, o bien atentatoria o de tentativa o en calidad de tentativa cuando el negocio jurídico apenas está en vía de perfeccionarse y no se ha determinado un provecho, un perjuicio concreto correlativo a un provecho ilícito. En este caso parece importante al menos que ese acto de comercialización, que en el caso de los delitos contra el orden económico-social tiene una consecuencia de naturaleza patrimonial, en este caso se penalice bajo el criterio de que aumenta la posibilidad, aumenta el riesgo de afectar de una forma clara y concreta no solamente la salubridad pública, sino también la integridad física o la vida de una persona. Lo otro, pues digamos, son apenas circunstancias especiales de mayor punibilidad, yo diría que por un mayor desvalor de acción,
cuando el que la comercializa es el mismo que la elaboró, la envenenó, etc. Claro, porque evidentemente la persona que realiza ese comportamiento, digamos, de manera acumulativa, pues tiene un dolo muchísimo más fijo, más pronunciado, más claro y un propósito de hacer más nocivo ciertamente su comportamiento. Y naturalmente se agrega un ingrediente subjetivo como circunstancia de agravación punitiva cuando la conducta de corrupción, de contaminación, de envenenamiento se realiza con fines terroristas. Ordinariamente este tipo de circunstancias tienen un propósito de lucro en algunos casos o un ánimos nociendi, el ánimo de causar daño en otro. Pero obviamente en la medida que se afecte otro bien jurídico colectivo como es la seguridad pública por la vía del propósito terrorista, pues la conducta debe penalizarse mucho mayor. Y volvemos nuevamente al parangón con la protección del consumidor por propósitos, digamos, de protección económica, al orden económico-social, etcétera, etcétera, en relación con la corrupción de alimentos y medicinas, porque existía en el Código del 80 la misma falencia. El Código era, digamos, expreso en la protección de las actividades sobre un bien preexistente, sobre un objeto material preexistente, pero no sobre el que se imitaba, no sobre el que se creaba, no sobre el nuevo producido engañosamente. Entonces el artículo 373 consagra esa misma posibilidad, pero ya sobre la base de la tutela de la salubridad pública, que es la imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias. El que con el fin de suministrar, distribuir, comercializar, imite o simule producto o sustancia alimenticia, médica o material profiláctico, medicamentos o productos farmacéuticos, bebidas alcohólicas o productos de aseo o de aplicación personal, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Bien. Debemos entonces hacer un parangón con las precisiones que hicimos para el caso del ofrecimiento engañoso de productos. Aquí en este caso es evidente que faltaba la hipótesis de que no se tratara de un producto original que se manipula, sino que se tratara de un producto nuevo que se imita. Y esa imitación pues implica no necesariamente actos, digamos, tan nocivos como el envenenamiento o la contaminación, pero que pueden, digamos, también tener un efecto muy grave en la salud humana en la medida que hace pasar un producto por unas calidades que no tiene. Piensen ustedes una persona que esté sometida a un tratamiento médico que requiera de manera importante o de manera definitiva la ingesta de una determinada sustancia que finalmente no le es suministrada porque ha sido imitada, porque ha sido simulada, porque ha sido puesta engañosamente como bajo una calidad que no posee o que no tiene. Y aquí esa ampliación en beneficio de la función pública la encuentra uno también en la ampliación del objeto material, porque no se trata solamente de alimentos o de medicina, sino que también se habla de material profiláctico, de bebidas alcohólicas, muy importante por lo que eso significa para la salubridad pública en nuestro medio, en donde es muy frecuente la intoxicación por ingesta de bebidas adulteradas o de bebidas imitadas, productos de aseo y aplicación personal. Todo esos tipos todo ese género, digamos, de objeto material en estas circunstancias, pues tiene la capacidad al menos de poner en peligro el bien jurídico de la salubridad pública. Eso en relación con la protección a los derechos del consumidor. Pasemos ahora a la
protección de la transparencia del mercado, que también es una forma, como todos los tipos penales que hemos visto, de proteger la competencia. Pero esta se protege bajo un criterio específico, la protección de la transparencia del mercado. ¿Por qué? Porque el mercado se rige por una serie de decisiones que son individuales, que son personales, y esas decisiones se fundamentan en expectativas de carácter psicológico, en expectativas puramente individuales. Esas expectativas se fundamentan a su turno en el conocimiento de las circunstancias que rodean el mercado. Y en la medida que ese conocimiento se manipula de diversas maneras, se puede, de una parte, o usar indebidamente para obtener ventajas o privilegios en el mercado, o usarlo engañosamente, es decir, induciendo al error para que esas decisiones, digamos, tengan la capacidad o tengan la finalidad de ser el resultado de una inducción, de un conocimiento contrario a la verdad, contrario a la realidad. Y aquí tenemos dos grandes capítulos que es necesario tratar, que no, por lo menos en primera instancia, no se han incluido dentro del régimen de los delitos contra el orden económico-social. Ese se refiere al uso indebido de la información privilegiada, pero que no solamente por un origen histórico, sino por una razón funcional, tiene más que ver con el orden económico-social que con el mismo patrimonio económico, como trataremos de demostrarlo, aunque tiene unas extensiones muy interesantes en el caso de la administración pública. Y en un segundo término, o una segunda parte o un segundo capítulo de esta enumeración, lo que tiene que ver con la transmisión de información fraudulenta al mercado. El primero es un uso indebido que otorga una posición ventajosa en un mercado, básicamente, esencialmente. Hay quizás algunas extensiones en materia de lo público, pero allí es donde tiene su desarrollo especial, el manejo de los mercados. Y un segundo aspecto en la transmisión de información falsa al mercado, en la manipulación a través del fraude de las expectativas de los intervinientes en un determinado mercado. El uso de la información privilegiada, que entonces es nuestra primera parte. El uso de la información privilegiada fue traído a nuestro sistema desde el manejo o la reglamentación que de ella se dio en el mercado público de valores, particularmente en el mercado público de valores de los Estados Unidos, donde tiene un mayor desarrollo la reglamentación, porque desde la depresión del año 29, desde el crack de la bolsa del año 29, el Estado entendió que era necesario vigilar el mercado de valores, y uno de esos factores a vigilar era el manejo indebido de la información privilegiada. Pero tiene, digamos, un tratamiento diferencial, y a nuestro, perdón, volviendo un poco al punto anterior, en nuestro sistema el ingreso del uso indebido de la información privilegiada como objeto o como comportamiento a reglamentar se verificó también por el mercado público de valores, porque se replicaron un poco las normas de la legislación americana e ingresó por allí, pero ingresa y se extiende. Como delito ingresa por la vía de la tutela de la administración pública, es decir, la información privilegiada que se maneja en lo público, y luego se extiende tanto a lo público como a lo privado en materia penal.
Y esa extensión tiene un tratamiento diferencial básicamente en la naturaleza del sujeto activo de ese comportamiento. Es decir, se diferencia por tres hipótesis. Una, que se trate de un particular, es decir, de una persona que no ejerza funciones públicas. La segunda, que se trate efectivamente de un servidor público. Y la tercera, que se trate de una persona que, si bien es particular, ha ejercido inmediatamente, con una anterioridad inmediata, un cargo en la función pública. Pero en realidad existe, como presentación, una unidad del objeto material. ¿En qué sentido? En el sentido que el objeto material es la información privilegiada. ¿Y qué es la información privilegiada? Básicamente, aquel conjunto de datos que tienen una significancia y una trascendencia en derecho, que no son conocidos sino por unas pocas personas, que no son de conocimiento general, sino que son conocidos por unos pocos. Y en esa medida, ese conocimiento otorga un privilegio, otorga una ventaja, otorga una posición, una mejor posición, en el caso que a nosotros nos interesa, en el manejo de un mercado o de un determinado género de negocios o en un determinado negocio jurídico. Pero funciona exactamente igual para el servidor público y para la persona que ha dejado de ser servidor público. Ese es el concepto. Un conjunto de datos con significancia que no es de conocimiento generalizado, sino que es conocido apenas por unas pocas personas. Y tiene también un carácter de pluriofensividad, porque ofende varios bienes jurídicos, como ya lo vimos. Puede ofender el patrimonio económico, me parece que ese es más coyuntural, que no es tan claro. Puede ofender el orden económico-social, allí me parece que es mucho más claro, pero puede ofender también la administración pública y por eso se encuentra tipificado como un delito contra la administración pública. ¿Cuáles son los tipos penales? Hay, por razón del sujeto activo, unas condiciones, como ya señalábamos, que tienen que ver básicamente con el ejercicio de una función pública o no, con el reciente ejercicio o no de una función pública. Pero en relación con el objeto material es común para todos estos tipos penales, ¿no? Y es necesario establecer ciertos parámetros para su delimitación. Por ejemplo, no es lo mismo privilegio que confidencialidad, pero es evidente que la confidencialidad se otorga un privilegio por la propia definición de la información privilegiada, no es conocida por todo el mundo. Es decir, en otras palabras, no toda información privilegiada es confidencial, pero sí toda información confidencial es privilegiada en la medida que no es conocida por todo el mundo. ¿Cuál es el carácter de esa información? Porque la información entendida como un conjunto de datos con significancia y con trascendencia jurídica, pues tampoco nos sirve, es demasiado general para calificar el objeto material de ese comportamiento. Lo primero, es una información de carácter fáctica o con contenido fáctico. No es una información especulativa, no obedece a un esquema de presunciones o de imaginación de quien la posee. Tampoco es una información de carácter deductiva, que es la que, por ejemplo, nos otorga la ciencia. A una determinada hipótesis fáctica se impone, por ejemplo, una determinada consecuencia de naturaleza también fáctica. En las ciencias naturales o en las ciencias exactas, a un presupuesto A es B porque así lo hemos determinado, porque así lo determina la lógica. No, esta no es una información que yo haya obtenido porque la he deducido científicamente
de un hecho indicante. Tampoco es así. Tampoco es intuitiva, ¿no? Yo puedo pensar, de cierta forma, anticiparme a un resultado fáctico porque poseo un buen olfato para ese efecto, ¿no? No es tampoco aleatoria, es decir, no es, si yo compro la lotería, seguramente me la voy a ganar, no es aleatoria, no es azarosa, ni tampoco imaginativa, es que yo creo que eso es así porque así me lo imagino. No, es una información de carácter concreta, es una información fáctica, concreta, particular. No tampoco es una información de carácter generalizada, ¿no? Toda la información que nosotros poseemos deductivamente, que proviene de una ciencia, pues es una información de carácter general. La información que posee un comisionista de bolsa sobre la manera como funciona el mercado de valores es una información que ha adquirido de manera científica porque se preparó para ese efecto. Claro, no la tiene todo el mundo, pero no la tiene de una manera concreta, la tiene de una manera general y le permite deducir o le permite intuir, eso es cierto. Entonces, es una información concreta, fáctica, particular, que no es conocida por todo el mundo, aunque pueda tener una vocación de publicidad, es decir, puede tener una vocación de conocimiento público, pero es estratégica. ¿En qué momento yo la conozco? A eso es a lo que debemos abocarnos, a lo que debemos referirnos. Y por eso señalábamos que no necesariamente es confidencial. La confidencialidad es la posibilidad de que sea conocida por todo el mundo. Aquí esa posibilidad es estratégica meramente. Es si en este momento yo la conozco. Y segundo, está sometida a una reglamentación normativa. Quiere decir que ese uso no es un uso propiamente común, no es un uso que esté previsto, digamos, de manera libre para las personas, sino que está sometido a un reglamento. Y además, como parte, digamos, de su posición respecto de la información que sirve a un determinado mercado, esa información debe tener un valor estratégico. No solamente está reglamentada, sino tiene un valor estratégico para ese mercado. Finalmente, ese valor estratégico conforma el principio de transparencia que debe rodear, digamos, la fidelidad de unas personas con un mercado específico. Y finalmente, debe ser obtenida funcionalmente. En charlas anteriores señalábamos cómo la protección de la información en el orden económico social se predica de quien tiene un papel funcional, de quien cumple un papel funcional dentro de una determinada actividad. En otras palabras, como bien lo señalábamos también para el tema de la violación de la reserva industrial, el deber de fidelidad en el manejo de la información privilegiada se determina para el insider, no para el outsider. Se determina para quien tiene un deber funcional de fidelidad en el uso de esa información. Y ese deber de funcionalidad está determinado en el uso de la información privilegiada por el ejercicio de un cargo, de una función o de una protección. ¿Cuáles son entonces los tipos penales? Son básicamente tres. El contenido en el artículo 258 para los particulares como delito contra el patrimonio económico, el contenido en el artículo 420 para los particulares en ejercicio de la función pública y el contenido en el artículo 432 para las personas que, habiéndose desempeñado como servidor público dentro del año inmediatamente anterior, son ya particulares. Miremos entonces cada uno de ellos para hacer una deducción o una aplicación a las normas sobre transparencia
del mercado. El artículo 258 dice: utilización indebida de información privilegiada. El que como empleado, asesor, directivo o miembro de una junta de órgano de administración de cualquier entidad privada, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, haga uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de su cargo o función y que no sea objeto de conocimiento público, incurrirá en tal pena. En la misma pena, esa es la segunda hipótesis fáctica, incurrirá el que utilice información conocida por razón de su profesión u oficio para obtener para sí o para un tercero provecho mediante la negociación de determinada acción, valor o instrumento registrado en el Registro Nacional de Valores, siempre que dicha información no sea de conocimiento público. Entonces resaltamos aquí varias de las características que señalábamos en la presentación y que de alguna manera implican casi que un carácter necesario en la especialidad del sujeto activo, en la calificación del sujeto activo, porque hablamos básicamente de lo que señalábamos en su momento, es el insider. Y es el insider a través de dos maneras, a través de dos actividades. La primera, el ejercicio de cargos directivos en la administración de una sociedad. Se habla del empleado, del asesor, del miembro de una junta directiva, de una entidad privada. Es decir, quien ejerce cargos de dirección en una entidad privada. Y esa es la razón por la cual esa persona, ese empleado directivo, se entera de la información que no es de conocimiento público, ¿no? Volvemos nuevamente a estos temas que señalábamos de manera general en la presentación. Esa calidad de especial, de esa posición especial de dirección o de administración de una entidad, de un ente organizado, implica un deber, es decir, lo uno está conectado con lo otro. El ejercicio de esa función impone unas reglas, y una de esas reglas es el manejo adecuado de la información que conoce, que le otorga a él un privilegio, que le otorga a él una ventaja, pero que también le otorga la imposibilidad de ejercer en su beneficio o en beneficio de terceros esa ventaja. Es el insider, entonces, que lo es por pertenecer a la administración de una sociedad, pertenecer a un nivel, digamos, ejecutor importante, a un nivel administrador importante. Esa es la primera posibilidad. La segunda es una relación funcional de ejercicio profesional. Porque la información en este caso se produce por razón de su profesión u oficio, pero aquí ha venido limitándose el uso indebido de la información privilegiada. Sin embargo, tiene mucho que ver con la transparencia del mercado, con la información que se maneja dentro de un mercado y concretamente dentro del mercado público de valores. ¿Por qué? Porque esa información o el uso indebido de esa información se refiere única y exclusivamente a la negociación, a la intermediación en el mercado público de valores. Por eso se habla de que el evento en el cual se produce la vulneración o el uso indebido de la información privilegiada es la negociación de un determinado valor o acción inscrito en el Registro Nacional de Valores. Es decir, ni siquiera el mercado de capitales, es el mercado público de valores reglamentado y limitado a esa posibilidad. Esto en cuanto hace al manejo de la información privilegiada por parte del particular. Vemos, es extremadamente funcional.
solamente para actividades relacionadas con el manejo de entidades asociativas, el manejo o administración de entidades asociativas o con la negociación de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores. Digamos, es claro cómo nos lleva a un evento que es mucho más trascendente para el orden económico-social que para el patrimonio económico, ciertamente. La segunda posibilidad, la utilización indebida de información privilegiada oficial, que se impone ¿a quién? Al servidor público, que es quien tiene la capacidad de conocerlo. En el artículo 420, el servidor público, utilización indebida de información oficial privilegiada. El servidor público que como empleado directivo o miembro de una junta u órgano de administración de cualquier entidad pública que haga uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones y que no sea objeto de conocimiento público, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, este sea persona natural o jurídica, incurrirá en tal pena. Caben exactamente las mismas consideraciones que realizábamos en el caso anterior. ¿Dónde está la diferencia específica? Porque también hay una relación funcional específica, pero esta ya no es el insider en un órgano de administración o en un intermediario en el mercado público de valores. Este es el insider en el sector público. Este es la persona que ejerce la función pública y también se trata de una relación funcional reglamentada. Quiere decir esto que naturalmente el manejo de la información privilegiada referido a las funciones del servidor público pues está limitado enteramente por su manual de funciones, que el que debe cumplir, digamos, sin ninguna excepción y con estricto apego al derecho que regula el ejercicio de esas funciones. Y aquí encontramos en el tipo subjetivo una consideración especial. ¿En qué sentido? En el sentido que la persona debe obrar con el propósito de obtener un provecho para sí o para un tercero. Ojo, con la intención, no es un resultado del tipo, es un ingrediente subjetivo de la conducta. Fíjese cómo encontramos ese laboratorio que señalábamos en la parte introductoria de todos estos delitos aplicado en todas estas normas. Aquí hablamos de un servidor público, aquí hablamos de un ingrediente subjetivo especial, en el tipo penal anterior hablábamos de un sujeto activo calificado también, ya no el servidor público, sino el directivo de una entidad, de una organización o el participante profesional en el mercado público de valores. Es decir, tenemos toda suerte de ingredientes normativos que nos califican o el sujeto activo o el objeto o el comportamiento. Y finalmente, la utilización indebida de información obtenida en el ejercicio de la función pública. En el artículo 431 se consagra bajo el epígrafe de utilización indebida de información obtenida en el ejercicio de la función pública la siguiente norma penal. El que habiéndose desempeñado como servidor público durante el año inmediatamente anterior utilice en provecho propio de un tercero información obtenida en calidad de tal y que no sea objeto de conocimiento público, incurrirá en multa. Simplemente para finalizar este análisis, cabe señalar que la calificación del sujeto activo es bastante especial y ocurre, digamos, un par de veces más en los delitos contra la administración pública. Este es un delito contra la administración pública, el anterior también. Pero esta es una calificación muy especial porque no se trata del servidor público, porque ya no se posee esa calidad, pero tampoco del particular simple, sino del particular que ha estado vinculado durante el año inmediatamente anterior al ejercicio de la función pública. Y me parece razonable porque el servidor público en ejercicio de sus funciones conoce información que le otorga privilegios incluso después de haberse desvinculado de la función pública.
y esos privilegios de alguna forma siguen protegiendo el ejercicio de la función pública. Es decir, quien se ha desvinculado, y esto es muy interesante, del ejercicio de la función pública, sigue teniendo deberes de fidelidad con ese ejercicio, así ya no la ejerce. El segundo gran capítulo de la transparencia del mercado se refiere a la transmisión fraudulenta de información al mercado, por varias de las razones que ya señalábamos en la presentación de este aparte. El primero es esa consideración de que el mercado se funda en expectativas psicológicas. Y esas expectativas psicológicas determinan las decisiones tanto en los oferentes como en los demandantes, tanto en la oferta como en la demanda. Esas decisiones están acompañadas, esas expectativas mejor, y esas decisiones que se toman con fundamento en esas expectativas, están fundamentadas en un conocimiento para decidir. Es decir, yo espero porque yo conozco, yo tengo expectativas porque yo conozco las condiciones del mercado. Entonces lo que se manipula es ese conocimiento. ¿Y cómo se manipula? Se manipula por actos de inducción al error, por actos de transmisión falsa de información. ¿Qué quiere decir eso? Que yo como participante en un mercado tengo un deber de fidelidad con las normas del mercado, y una de ellas es transmitir adecuadamente la información que yo poseo. Por cierto, sobre este tema en relación con el mercado de capitales, tienen ustedes en el Google Drive un artículo un poco extenso, pero a mi juicio muy interesante, escrito por quien les habla, sobre lo que significa el derecho penal en frente del mercado de valores, que tiene un tratamiento, que tiene un desarrollo de todas estas circunstancias que les he venido mencionando, tanto desde la perspectiva de la información privilegiada como desde la perspectiva de la transmisión fraudulenta de información. No necesariamente con relación a la legislación colombiana, sino en realidad como un tema de acercamiento al fenómeno general, de tal manera que se habla no solamente de la legislación colombiana, sino de muchas otras legislaciones. ¿Cuáles son las formas típicas que, digamos, previenen por la vía de la prohibición la transmisión de información falsa al mercado? Son dos: el agiotaje del artículo 301 y el pánico económico del artículo 302, con una advertencia preliminar que es importante para no confundir la aplicación de los tipos en el tiempo. Es que el actual agiotaje se llamaba en el Código Penal del 80 pánico económico, en tanto hoy existe un nuevo delito que no se llama pánico, perdón, existe un nuevo delito que se llama pánico económico, pero que no se había tipificado en la legislación del 80, y ya les voy a explicar esas razones. El delito de agiotaje, que antes se denominaba pánico económico, hoy se denomina agiotaje, está consagrado en los siguientes términos en el referido artículo 301. El que realice maniobra fraudulenta con el fin de procurar alteración en el precio de los artículos o productos oficialmente considerados de primera necesidad, salarios, materias primas o cualesquiera bienes muebles o inmuebles o servicios que sean objeto de contratación, incurrirá en prisión de tanto a tanto. La pena se aumentará en la mitad si como consecuencia de las conductas anteriores se produjere alguno de los resultados previstos. Realmente el resultado previsto, el único resultado previsto, ya les explico por qué dice esto, es la variación en el precio de esos mercados. Y la pena se aumentará también
cuando se trate de medicamento o dispositivo médico. Fíjense cómo tenemos íntimamente conectado en muchos aspectos el tema de la salubridad pública con el tema de los derechos a los consumidores, con el tema de los delitos contra el orden económico-social, cómo van conectados allí todos esos bienes jurídicos de intereses colectivos. Claro, se afecta la salubridad pública cuando se trata de medicamentos. A pesar de que sea un delito contra el orden económico social, es un delito pluriofensivo. Es un típico delito de fraude. Realizar maniobras fraudulentas es manipular la realidad para hacerla parecer de una manera diferente, es engañar a una persona, es inducir en error a una persona. Aquí el tipo se perfecciona simplemente con el despliegue de la maniobra fraudulenta. No es necesario un resultado. Y la prueba de que no es necesario un resultado es que si ese resultado del engaño previsto, del engaño buscado, se produce, la pena se aumenta. Pero es un engaño con un propósito subjetivo, con un ingrediente subjetivo. En el tipo subjetivo encontramos un propósito especial y es la alteración en el precio del producto de un mercado. Ojo, como ingrediente subjetivo, reiteramos, no es necesario que la modificación en el precio se produzca, pero si ella se produce, la conducta se agrava. Es apenas un ingrediente subjetivo de la conducta. Es una manipulación de las expectativas, de la información que se traduce a un determinado mercado con el fin de afectar el precio de ese mercado. El profesor Luis Carlos Pérez, por ejemplo, en su oportunidad señalaba que, y quizás también el profesor Antonio José Cancino, señalaba en su oportunidad que le parecía insuficiente la determinación la determinación del ingrediente subjetivo solamente en el precio del objeto material, porque era posible también manipular otras circunstancias propias del mercado, como por ejemplo determinadas formas de abastecimiento del mismo, como por ejemplo la reacción estatal o las reacciones gremiales o las reacciones de los consumidores, es decir, otros elementos del mercado donde ciertamente pues, el precio puede ser el más significativo, que es el resultado de la confluencia entre la oferta y la demanda. Yo creo que en eso tienen razón, pero esta es la manera como se ha planteado, porque también es finalmente la manera como en la práctica se han producido esta serie de comportamientos. El objeto material se presentaba o trataba de presentarse como una relación casuística de eventos o de calidades del objeto material, ¿no? Porque se habla de bienes y productos de primera necesidad, se habla de materias primas o salarios, bien interesante ese tema de los salarios, pero finalmente se señala que puede ser sobre cualquier tipo de mercado, es decir, la determinación del tipo de mercado a afectar, que era primordial, en un comienzo la enunciación de estos específicos mercados se amplió en la parte final, prácticamente borrando todo lo que decía, ¿no? Porque cualquier bien o servicio que pueda ser objeto de contratación y que figure en un mercado, es decir, cualquier bien o servicio que tenga la posibilidad de ser objeto de intermediación, tiene también la capacidad de ser objeto material en el delito de agiotaje. El tema no es un tema sencillo porque la determinación del comportamiento es enormemente amplia y eso está bien, pero esa misma amplitud prevé que los casos, que las hipótesis de manipulación
fraudulenta, pues puedan ser prácticamente infinitas, como infinita es la imaginación humana. Uno puede señalar, digamos, varias maneras de verificar esos tipos penales por vía de ejemplo, por ejemplo, transmisión falsa al mercado sobre una decisión empresarial que no se va a producir, que determine la variación en el precio de un mercado. Por ejemplo, en una forma más concreta, la transmisión de información al mercado en el sentido de que una materia prima va a escasear. Eso hace obviamente que el precio de esa materia prima suba y que el precio del producto elaborado seguramente también suba porque va a aumentar la demanda, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la transmisión de un descubrimiento o invención científica que tiene unos efectos que no son. Por ejemplo, hemos descubierto el medicamento para curar el COVID-19, etcétera, etcétera. Obviamente eso tiene un efecto sobre ese pretendido medicamento, sobre el precio de ese pretendido medicamento, o sabemos que el señor Luis Carlos Sarmiento va a poner en venta todas sus acciones del Grupo Aval. Obviamente eso tiene un efecto sobre el precio de esas acciones, porque va a suponer o un aumento de la oferta o un aumento de la demanda, etcétera, etcétera. Es decir, cuando esa información que se transmite es falsa, pero es relevante para un determinado mercado, pues se incurre en esa manipulación, en ese acto de especulación sobre un mercado que hace que el precio se manipule en cualquier sentido, se manipule fraudulentamente, ascienda o descienda en cualquier sentido. Muy bien, este era un presupuesto que hasta la vigencia del Código Penal del 80, es decir, hasta la expedición del nuevo Código de 2000, funcionaba de una forma digamos, relativamente normal. Hubo, y ya tendremos oportunidad de comentarlos personalmente, algunos casos en los cuales el tipo penal fue aplicado. Además fue aplicado en concurso con el delito de estafa, porque naturalmente si del resultado primigenio del tipo, del resultado agravante del tipo, se deriva la obtención, un acto dispositivo que pone en disposición de un provecho ilícito a la gente con un correlativo perjuicio ajeno, pues estamos también ante la posibilidad de la estafa. Lo que pasa es que esa maniobra fraudulenta es apenas el comienzo de la estafa, pero se penaliza autónomamente porque esa sola maniobra fraudulenta tiene la capacidad de poner en peligro al menos el orden económico-social como interés jurídico tutelado. Y en esa medida tuvo alguna aplicación precedente, pero ocurrió un hecho que lo menciono en esta presentación puramente teórica, como lo trataré de hacer en nuestras conversaciones directas, porque demostró que quizás en este ámbito de la tutela, de la transparencia de la información que se transmite al mercado, faltaban unas normas, o faltaban al menos faltaba contemplar alguna hipótesis que no estaban expresadas como un hecho típico. Y ese hecho, digamos, se presentó, un hecho práctico, que se presentó de una manera muy cercana a la expedición del nuevo Código Penal. Esto es una persona que estaba muy resentida con una entidad financiera porque
le había cobrado lo que él consideraba un cobro injusto de unos intereses, etcétera, etcétera. Llegó a su computador y escribió un mensaje que no tenía propiamente el propósito de afectar un mercado, ni el precio de las acciones de la entidad, ni absolutamente nada, pero que sí tenía como propósito el causarle daño, diciendo que esa era una entidad que tenía problemas de liquidez. La liquidez en el sector financiero es un tema crucial, y es un tema crucial porque el mercado financiero funciona también a base de expectativas. Entonces yo tengo mi plática en el banco porque creo que allá está segura, porque creo que el banco tiene la liquidez para devolvérmela. Si ello no es así, pues yo soy el primero en irme a hacer cola al banco para ser de los primeros en que me devuelvan mi plata. Y más o menos eso fue lo que ocurrió. Afortunadamente se trataba de una entidad pues sólida, que además recibió el respaldo de las entidades gubernamentales, porque naturalmente cuando ese chisme se esparció, que era un chisme falso, se esparció, que era una especie falsa, que era una información falsa, pues el resultado fue que miles de personas que como yo estaban preocupados por su dinero, pues hicieron cola para retirar esos recursos. Eso es muy complejo en una entidad financiera, porque la entidad financiera tiene una estructura económica que es muy sensible a ese tipo de información. ¿Por qué? Porque la entidad financiera capta a corto plazo, pero coloca esos recursos a largo plazo. Es decir, hay un desfase de tiempo entre las captaciones y las colocaciones. Hay un desfase de tiempo entre las obligaciones, el pasivo de la entidad y la liquidez de sus activos, que se satisface ¿cómo? Con el encaje, con lo que yo tenga en caja. Y el encaje es apenas, digamos, una anticipación de las necesidades del mercado. ¿Por qué? Porque no todo el mundo va a retirar los recursos que tiene en la entidad financiera. Pero si todo el mundo se presenta al mismo tiempo con esa premura, naturalmente la capacidad de la entidad financiera de responder con su caja se va a ver muy limitada, van a superarse esas expectativas. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese momento? Claro, después de una investigación exhaustiva como pocas de las que ocurren en nuestro sistema judicial, se llegó a la conclusión, quizás liderada, entre otras cosas, por esa misma entidad financiera, se llegó a la información de que había sido esta persona, sentada desde su computador, que había emitido esa especie falsa. Y cuando fueron a aplicarle una norma penal, cuando fueron a realizar un juicio de adecuación típica, encontraron que no era de ninguna manera suficiente ni idónea el pánico económico, que era lo que más se le parecía. ¿Y por qué no era suficiente? Básicamente porque la intención de esta persona era la de poner en problemas a la entidad, pero ella no quería ni manipular el precio de una acción, ni manipular las condiciones de un determinado mercado. Absolutamente, ella lo que quería era, de alguna forma, realizar un pequeño acto de venganza que no fue efectivamente tan pequeño. Y la ocurrencia de ese hecho, que planteó un esquema de atipicidad, motivó que el legislador de 2000 planteara la hipótesis de hecho del artículo 302 bajo el epígrafe ahora de pánico económico. Acordémonos, antes el pánico económico era lo que hoy es agiotaje, y este pánico económico es nuevo por las razones que indico. En el siguiente sentido, el que divulgue al público o reproduzca en un medio o en un sistema de comunicación público información falsa o inexacta que pueda afectar la confianza de los clientes, usuarios, inversionistas o accionistas de una institución vigilada o controlada por la Superintendencia Bancaria o por la Superintendencia de Valores o en un fondo de valores o en cualquier otro esquema de inversión colectiva legalmente constituido, incurrirá
por ese solo hecho en prisión de 32, bueno, en fin, tal. En las mismas penas incurrirá, este es interesante para integrarlo con el tipo penal anterior, simplemente por razones históricas, pero también de tutela del bien jurídico. En las mismas penas incurrirá el que utilice iguales medios. ¿Cuáles medios? La difusión de especies falsas, con el fin de provocar o estimular el retiro del país de capitales nacionales extranjeros o la desvinculación colectiva de personal que elabore en empresa industrial, agropecuaria o servicios. La pena se aumentará si se produjere alguno de los resultados previstos, tal como en el caso anterior, que era únicamente la modificación en el precio de un determinado mercado. Claro, este sí es interesante. Este es muy interesante porque ya cogería una hipótesis como la del ejemplo que les he señalado. Es una divulgación pública a través de un sistema masivo de comunicación de una noticia, de una especie, de una información falsa que puede afectar la liquidez, la estabilidad de un esquema de inversión colectiva. Es exactamente la descripción de la conducta que hemos señalado, con unas particularidades muy interesantes. La primera es que se refiere a un medio engañoso concreto. Esto es la difusión masiva de una especie falsa, de una información falsa. La segunda, basta con que esa información pueda afectar un esquema de inversión colectiva para que el tipo penal se perfeccione. Es decir, no es necesario ningún propósito adicional. Basta con que sea previsible que la estabilidad, la confianza pública en un esquema de inversión colectiva puede verse afectada para que se entienda perfeccionado el delito. Eso implica, sí, en este caso, claramente una presunción, una clara previsión de peligro abstracto para que el delito se perfeccione. Claro, habrá que explicar o exponer o analizar en el tipo subjetivo si la persona tiene la capacidad de entender esa situación. Allí, digamos, puede ser discutible en la medida en que una difusión por parte de un profesional es diferente a la que realice una persona del común, pero en fin, ese es el hecho. Y en relación con el segundo inciso, es decir, un acto concreto, una maniobra fraudulenta concreta, una maniobra de transmisión de información al mercado concreta y única, realizada de una manera masiva y con una expectativa al menos de peligro en relación con la estabilidad de un esquema de inversión colectiva, llámese como se llame, llámese fondo de inversión, llámese banco, llámese cooperativa financiera, etcétera, etcétera, cualquiera que sea ese esquema de inversión colectiva para que el delito se produzca. El segundo inciso, que es el propósito, aquí sí hay un propósito, de realizar esa maniobra fraudulenta con la finalidad, con el ingrediente subjetivo de provocar o estimular el retiro del país de capitales nacionales extranjeros o promover la desvinculación masiva del personal que labore en una empresa. Ese segundo inciso estaba en el anterior delito de pánico económico, es decir, en lo que hoy es el delito de agiotaje. Y el hecho de que hubiese el legislador en su momento copiado mal la inclusión de ese segundo inciso constituye a mi juicio una desprotección del bien jurídico que se pretendía tutelar. ¿Por qué? Porque evidentemente la hipótesis del agiotaje en donde ha debido quedar este segundo inciso es mucho más amplia, la hipótesis fáctica es mucho más amplia, es la utilización de cualquier maniobra fraudulenta, no únicamente de la difusión de una especie falsa. Entonces, en la medida que restringimos la hipótesis del primer inciso en el pánico económico, pues encontramos claramente una desprotección
una disminución en la protección al bien jurídico tutelado. Este es un inciso que ha debido quedar en la segunda parte del delito del artículo 301, del artículo de agiotaje. Pero por alguna razón que no se explica en la exposición de motivos, absolutamente en nada, se dejó en este tipo penal, reduciendo la capacidad porque se reduce la hipótesis de hecho del tipo únicamente a la difusión de una especie falsa. Es decir, se agregan unos ingredientes subjetivos que pertenecerían mejor al delito de agiotaje y no al delito de pánico económico, tal como se encontraba en la legislación anterior. Este es, en resumidas cuentas, la protección de la transparencia del mercado como integrante del orden económico social.